Costa Rica requiere que todos los sectores, que todos los actores sociales tengamos procesos de diálogo profundos para ponernos de acuerdo en cuáles son las grandes transformaciones que tenemos que hacer. Tenemos que hacer transformaciones en la política fiscal, tenemos que hacer transformaciones en materia educativa, tenemos que hacer transformaciones en lo que es la política social de este país, y esto requiere que todos nos pongamos a hablar, a dialogar y a llegar a grandes acuerdos. No puede este país tan fragmentado políticamente pensar que a través de acuerdos meramente entre políticos lleguemos a acuerdos que nos permitan a nosotros poner a caminar este país. Desde esa perspectiva, yo voy a impulsar en mi gobierno diálogos constantes y amplios para ir estableciendo las prioridades del país, oyéndonos entre todos y logrando acuerdos. Si algo ha tenido grande Costa Rica es esa capacidad de dialogar, es esa capacidad de proponer y de escucharnos todos y todas en el concierto de la política para llevar adelante políticas públicas. Máxime hoy en día, que como decía antes, tenemos una fragmentación muy grande en el terreno político. Los consensos, el diálogo, la negociación, la racionalidad es lo que tiene que imperar. En mi gobierno estaremos conjuntamente con la Asamblea Legislativa conversando de las necesidades del país, poniendo las prioridades y los énfasis en cada uno de los proyectos que se están discutiendo. Yo mismo tendré una gran participación con las diferentes fracciones para llegar a esos acuerdos. Y además, desde la perspectiva de generar los diálogos y los consensos, será una de las acciones claves para que podamos nosotros tener gobernabilidad. La gobernabilidad se construye a través de discutir, de poner las prioridades, de establecer agendas amplias y agendas que sean sí comprensivas de la problemática nacional. Nos urge ponernos de acuerdo en este país para hacer transformaciones muy grandes en la forma en cómo financiamos al Estado, en cómo ponemos eficiencia en la función pública, en cómo hacer nosotros para que los mercados funcionen de manera eficiente también y que la distribución de la riqueza alcance a todos y a todas, y que tengamos un país de oportunidades. Y estoy seguro que a través de los mecanismos de diálogo, a través de los mecanismos de negociación transparente de frente a la sociedad que establezcamos con las diferentes fracciones legislativas, vamos a poder alcanzar grandes acuerdos para llevar a Costa Rica por la senda del crecimiento económico. Uno, hay que desentrabar el Estado costarricense. Entre más entrabado esté el Estado, más oportunidades para que haya corrupción se genera. Y para eso tenemos todo un plan nacional de cómo
generar hoy en día los desentrabamientos, y es poniendo sobre la burocracia los trámites que tienen que hacer las personas y no ponérsela sobre las personas. 2, tenemos que ir con una ley que le permita al ciudadano hacer denuncias y permanecer en el anonimato, y más bien premiar al que haga este tipo de denuncias. 3, tenemos que transparentar todo lo que tiene que ver con compras públicas para que los costarricenses, por medio de la internet, puedan ver a quién le está comprando el Estado, cuánto está comprando, cuándo lo compró, quiénes participaron. Tiene que haber transparencia, y eso lo permite hoy la tecnología. Tenemos también que accionar más en lo que son las transacciones. Costa Rica tiene que reducir las transacciones que hoy en día se hacen en efectivo, y esto está permitiendo una gran oportunidad para los lavadores de dinero, está permitiendo una gran permisibilidad para que se hagan transacciones grandes en efectivo. Y esto es otra de las formas en que nosotros podemos acometer. Tenemos nosotros sí que hacer evaluación de la función pública, porque una forma de corrupción son empleados ineficientes que permanezcan en los puestos, que rehuyan hacer lo que tienen que hacer y está encomendado por ley. Y esa evaluación tiene que ser independiente, tiene que ser pública, pero que tiene que ser periódica también. Necesitamos hacer mucho más encadenamientos productivos. Hoy tenemos grandes empresas que tienen un dinamismo exportador y productor muy grande, pero que están desvinculadas en la compra de insumos y en la compra de servicios de la economía nacional. Necesitamos hacer un plan de encadenamientos para que sean las empresas nacionales las que suplan esos insumos y esos servicios. Y esto lo tenemos contemplado en nuestro plan de gobierno, a través del INA, a través de las universidades y a través de la misma empresa privada. Le daremos las condiciones necesarias a nuestros empresarios, especialmente las pymes, para que se encadenen y generar mucho más actividad económica y mucho más empleo. Además, hemos propuesto que las compras del Estado se le prioricen, se le den principalmente a las empresas nacionales, para que tengan un mercado fijo, para que tengan un mercado a precios justos, y que podamos principalmente a través de las pymes también generar muchísimo más empleo, en vez de estar importando que lo que consume el Estado en comedores escolares, en cárceles y en hospitales, lo hagamos a través de producción nacional. También tenemos un plan nacional de formalización de empresas que le permite a los que hoy son cuenta propia, a los que les están pulseando hoy para poder vivir y tener empleo, que vayan ingresando a la economía formal paulatinamente, pagando las cargas sociales y pagando los impuestos, de tal manera que se puedan formalizar y acceder a los mercados. Iremos también por centros de valor agregado para mejorar el perfil de los productos que se están generando principalmente en las regiones de menor desarrollo económico. Y entonces los centros de valor agregado van a permitir que los productos tengan más valor agregado, pero que tengan más condiciones para ingresar a mercados nacionales y extranjeros. Todo esto va a generar mucho empleo, y todo esto va a hacer que la economía comience a funcionar como una sola, mucho más integrada. La informalidad que se está generando hoy en Costa Rica es consecuencia de que el sistema económico que hemos promovido
ha dejado de lado principalmente al productor nacional y nos hemos enfocado únicamente en atraer inversión extranjera. Por eso nuestro programa de gobierno contempla un plan nacional para la formalización de empresas. Como decía, a través de la inserción paulatina en el pago de las cargas sociales, que los informales empiecen poquito a poco, pagando muy poco de las cargas sociales, y conforme van mejorando sus condiciones, van aumentando su participación y su pago en cargas sociales. Lo mismo con el pago de los impuestos, pero con un acompañamiento empresarial, eso sí decidido, de parte del INA, de parte de la academia, de parte del MAC, para que también vayan aumentando la productividad. Es importantísimo generar esto, porque a través de las compras del Estado, que van a ser principalmente para las empresas pequeñas y las que están pasando de la informalidad a la formalidad, vamos a tener una base para generarles condiciones de demanda, condiciones de venta de sus productos, que los incorporen verdaderamente a la economía. Pero a través también de la formación técnica, va también a dárseles capacidades para que se desempeñen mejor y mejorar también su productividad, que es uno de los asuntos que está afectando a los pequeños productores, principalmente a los que son informales. Estas medidas, estoy seguro, nos van a permitir impulsar una gran cantidad de microempresas y darle dinamismo a esta economía en producción, en empleo y en disminución de la pobreza. Hoy en día la conectividad digital es el gran autopista que tienen las personas para comunicarse, para poder acceder a servicios, para poder comercializar sus productos, para poder educarse, etcétera, y comunicarse. Esos son los autopistas que existen hoy y tienen que estar al servicio de toda la población, no solo de una parte, sino de toda la población. Hoy en día también tenemos electrificado el 98% de este país. La fibra óptica y la conectividad debe llegar a todos. Esto, igual que la electricidad, tiene que ser un servicio al alcance de todos, pero necesitamos para ello despegar el tema que tenemos hoy en Fonatel, y eso lo vamos a hacer creando una secretaría con capacidades para que gestione directamente desde Fonatel llevar los servicios a todas las personas y a todas las regiones que hoy lo necesitan, que especialmente que son las de menores ingresos. Pero además necesitamos ir por la alfabetización digital. Nada hacemos con tener al alcance de todos la conectividad si no sabemos cómo usarla. Habrá un gran plan de alfabetización digital en todo el país para que todos podamos obtener esos servicios. Pero además es necesario que los jóvenes que hoy están en la educación tengan los equipos necesarios para poder disfrutar también de los servicios que permite la conectividad. Si no hay equipo, tampoco va a haber acceso a ellos, y por eso el sistema educativo debe suplir los equipos, y tenemos nosotros las propuestas y el cómo financiarlos para que esto sea de acceso universal y sea también un servicio que esté al alcance de todos y todas. Costa Rica tiene un portillo abierto por donde se le están yendo los recursos fiscales. Tal vez 4 puntos del PIB se están yendo en evasión y elusión, como lo demuestran hoy en día
los papeles de Panamá o los Panama Papers y los Pandora Papers. Urge que Costa Rica implemente las normas antielusivas de la OCDE o que impongamos lo que también se llama renta mundial, que es un proyecto que yo tengo presentado en la Asamblea Legislativa y que no son nuevos impuestos, sencillamente es cerrar la alcahuetería que tiene hoy Costa Rica, que le permite a empresas que se ganan la plata aquí simular que se las ganan afuera solo poniendo una sociedad anónima en Panamá o en Bahamas. Urge que nosotros cerremos esto y es una de las medidas urgentes que debemos llevar adelante. Ya esto fue aprobado en el pasado 2 veces y que por defectos en la forma en que se tramitaron esas reformas fiscales en el tiempo de don Abel Pacheco y en el tiempo de doña Laura Chinchilla, la Sala Constitucional nos eliminó esas reformas. Pero Costa Rica tiene que ir hacia eso, porque no se vale ponerle impuestos al pueblo cuando hay grandes intereses económicos que están evadiendo el pago de los tributos aquí internamente y que sí están haciendo uso de toda la infraestructura que existe en el país, de la gente educada, de los servicios judiciales para resolver sus problemas y que únicamente se están de zánganos en esta economía y que no están aportando como tienen que aportar. En mi plan de gobierno y en mi gobierno está claramente establecidos que vamos por las normas antielusivas de la OCDE y vamos por renta mundial para que Costa Rica tenga unas finanzas sanas y podamos nosotros tener recursos para hacer infraestructura, educación y otras cosas tan necesarias en este país. Costa Rica, a través de frenar la evasión y la ilusión, que debe estar por encima de los 6 puntos del PIB, según estudios que existen, a través de mejorar la gestión en el cobro de tributos y la gestión aduanera, que es otro coladero grande donde se nos van los tributos, y a través de disminuir los costos en la deuda, podemos liberar hasta 6 puntos del PIB que nos van a permitir a nosotros generar obra pública a través del Estado costarricense. Pero también, desde luego, es necesario que Costa Rica ponga mucho más vigilancia en cómo se está haciendo esa obra pública, porque lo que nos han demostrado los actos de corrupción como cochinilla, lo que revelan es que los controles que existen hoy en día no son suficientes. Necesitamos transparentar esto y ponerlo en las redes sociales de a quién se le contrata una licitación, quiénes participaron en los procesos de licitación, cuáles fueron las adendas que se han hecho a cada una de las licitaciones, cuánto se está pagando, quiénes están participando. Esto tiene que ser transparente, porque si no transparentamos nosotros los procesos de negociación y los procesos de ejecución de la obra pública, seguirá existiendo eso. Claro que podemos hacer nosotros también obra pública y darle más agilidad a la ejecución si ponemos a Alicia a diseñar obra pública y a fiscalizar, si ponemos a las municipalidades que han demostrado tener esas capacidades en generar infraestructura educativa e infraestructura vial y lo podemos hacer con mayor fiscalización de la ciudadanía. Es necesario también, como dije en una pregunta anterior, que pongamos nosotros en ley que el que denuncia un acto de corrupción pueda hacerlo en el anonimato y más bien esa persona sea premiada de alguna manera si es que estuvo implicada en eso para que denuncien y se transparente esta sinvergüenzada que está ocurriendo en Costa Rica. Mire, la regla fiscal
puede servir en tiempos normales, pero el mundo vive una anormalidad consecuencia de la pandemia que estamos enfrentando. Y todos los países en el mundo vieron cómo se dispararon los gastos y se redujeron los ingresos. Y entonces la regla fiscal, que bien es para operar en una economía normal, en estos momentos lo que está haciendo es contraproducente, porque nos quita capacidad de generar actividades que dinamicen la economía. Por ejemplo, nos está quitando capacidad de invertir en obra pública tan necesaria para reactivar la economía. Nos está quitando capacidad para llevar adelante programas como que el CNP le compre más a los agricultores, lo que vendría a dinamizar la economía y a generar más ingresos para el Estado y más ingresos para las personas y más empleo. Tiene que ser revisada urgentemente la regla fiscal, porque tampoco se vale aplicar regla fiscal a programas sociales que hoy, para ayudar, para llevarles comida, lo básico, a los hogares que están hoy pasándola mal. No se vale que por regla fiscal los hogares para adultos mayores, que tal vez es la única comida que tienen al día, se queden sin financiamiento, o que la red de cuidado que le está dando soporte a las familias monoparentales que están hoy en pobreza extrema se quede sin recursos, consecuencia de una ocurrencia meramente contable que es para tiempos normales, como dije antes, y no para una situación tan especial como la que estamos viviendo. Claro que tenemos que ir hacia un cambio de la regla fiscal, que sea mucho más racional. Siempre el Estado debe procurar la eficiencia y debe procurar la responsabilidad fiscal, pero no irnos a niveles extremos como está ocurriendo actualmente por este límite que le pusimos al gasto. Sí, esto es un problema serio. Costa Rica se está volviendo uno de los países más desiguales en la distribución de lo que produce el país. Y entonces esto generalmente viene a provocar tensiones sociales muy grandes, porque a unos pocos les va muy bien y a unos muchos les va muy mal. Y entonces estos desequilibrios no son para nada adecuados si queremos tener paz social. Y entonces es urgente que nos replanteemos la estructura tributaria de este país. Necesitamos cerrar los portillos para la evasión y la ilusión que está en manos de los grandes intereses económicos principalmente, y tenemos también que hacer ajustes en lo que son los impuestos para las pequeñas empresas, para las personas, de tal manera que establezcamos más equidad. Pero también esto pasa, la distribución y los desequilibrios que muestra el coeficiente de Gini está demostrando que hay ciertos servicios que da el Estado que están también mal distribuidos. La educación para los más pobres tiene que ser educación de primera y no educación de tercera como tenemos hoy. Y esto sí que es una de las propuestas nuestras en nuestro plan de gobierno. Las escuelas para las grandes áreas urbano marginales tienen que ser escuelas de primera, escuelas que tengan horario completo, que tengan segundo idioma, pero verdaderamente segundo idioma para que salgan bilingües los estudiantes y las estudiantes. Y esto es una de las cosas prioritarias que tenemos que llevar adelante. Igualmente tenemos que darle todo el apoyo a los que hoy están en la informalidad para que también puedan ellos operar con eficiencia y tener acceso a los mercados. Si no hacemos esto, vamos a seguir concentrando la riqueza y el coeficiente de Gini seguirá dando malos resultados. Una
de las grandes deficiencias que tiene el sistema educativo costarricense es la gran deserción. De cada 100 niños que ingresan a primer grado, solo 50 o un poco menos están alcanzando el bachillerato. Y eso se debe a que el sistema educativo tiene un método que ahuyenta a los estudiantes, que los intimida, que los está haciendo que dejen la educación porque la educación se volvió una forma fea, una forma persecutoria para el estudiante. En vez de ser un sistema donde se atraiga al estudiante, donde el estudiante disfrute aprendiendo, lo hemos hecho un sistema más bien persecutorio. El que comete un error se le castiga, y se le castiga con una mala nota que al final termina de alguna manera estigmatizando, señalando, separando al estudiante. Hay que cambiar el método para el educador y para el estudiante, y hay que hacer del método de educación un método de disfrute, un método que rete, un método que atraiga a los estudiantes. Y eso lo han resuelto muchos países. Nuestra propuesta es, junto con los educadores, cambiar las formas de cómo se educa en Costa Rica. Y para esto, nuestra propuesta es que vamos a aplicar una educación mucho más enfocada en aprender a aprender, en aprender habilidades, que en aprender cosas concretas y de memoria. Esto ya, como dije, lo están aplicando muchos países y lo están haciendo bien. Pero claro, dentro de este problema que tenemos hoy del apagón educativo, necesitamos nosotros darle el acceso a la tecnología a todos los estudiantes, recapacitar a los profesores para que puedan hacerle frente a un plan urgente para ponernos al día, y para esto tendremos un gran diálogo con todo el magisterio para llevar adelante las políticas de ponernos al día rápidamente. Necesitamos urgentemente volver a las citas presenciales, porque el sistema que tenemos hoy de medicina a distancia no es lo más conveniente para el país. Urge que retomemos de nuevo las citas presenciales. Pero también el sistema de seguridad social viene acumulando listas de espera, puesto que no tenemos la cantidad de especialistas en las diferentes áreas. Y ahí sí que tenemos un problema que resolver, puesto que muchos de las disciplinas están dando apenas nuevos campos a muy pocos profesionales en medicina. Ahí tenemos que ampliar la oferta. Y desde mi gobierno tenemos una propuesta para que sean mucho más los campos en las diferentes disciplinas que se abran en Costa Rica para las especialidades. Si no lo hacemos y si no lo ampliamos de manera significativa, vamos a seguir teniendo carencia de profesionales. Pero también la Caja del Seguro Social durante mi gobierno va a tener los recursos que el Estado le viene o que le ha ido adeudando a través del tiempo. Se ha hecho muchos esfuerzos en el gobierno anterior y en este, y se le ha dotado a la Caja de mucho más recursos, pagándole esa deuda histórica, pero tenemos que seguir haciendo esfuerzos para que toda la deuda que hoy se le tiene se termine de cancelar. Pero también tenemos que hacer para que la Caja tenga más recursos, es un gran plan de formalización de empresitas y de cuentapropistas que hoy no están cotizando porque las cotizaciones son muy altas, pero la Caja tiene que darles el servicio. Entonces, ¿qué mejor que incluirlos paulatinamente en el pago de las cargas sociales para que la Caja recoja más recursos y tenga más ingresos, y para que estas personas puedan operar en la formalidad y tener acceso a los mercados también?
Hemos venido haciendo esfuerzos en Costa Rica por darle más sostenibilidad a los regímenes de pensiones. Y una de las cosas que hemos hecho en el último periodo, del cual un proyecto que yo apoyé, voté y promulgué, es el de permitirles a los regímenes de pensiones invertir en obra pública nacional. Eso permite aumentar la rentabilidad de los capitales que hoy tiene. Costa Rica, los regímenes de pensiones de Costa Rica hoy tienen capitales en el exterior que están redituando quizá el 1% o menos, cuando podrían estar aquí siendo parte de la financiación de obra pública, como carreteras, como edificios para que se los alquilen al Estado costarricense, etcétera, que podrían estar redituando muchísimo más. Necesitamos también a lo interno hacer revisiones para que la sostenibilidad actuarial de los regímenes de pensiones se mantenga, y eso va a implicar algunos ajustes, pero el Estado costarricense debe también ser solidario y debe poner el aporte. Y como he dicho antes, tenemos las fuentes de cómo recoger los recursos necesarios para que el Estado tenga dinero y haga aportes, principalmente en los regímenes de pensiones del sistema no contributivo, porque hoy tenemos a miles de adultos mayores que están recibiendo una pensión muy baja del régimen no contributivo y que necesitamos mejorársela, pero también ampliar para que muchos otros que hoy están viviendo situaciones de pobreza extrema tengan una ayuda del Estado, y eso lo podemos hacer también por medio de aportes del Estado si mejoramos las finanzas públicas. Y en el plan de gobierno de nosotros estamos poniendo claramente cuáles son esas formas para tener los recursos necesarios de disminuir el déficit, pero también para tener recursos y poder potenciar estos regímenes. En el agro nosotros tenemos que ir, uno, por defensa comercial. No se vale que cuando sale la cosecha por poner un ejemplo, de cebolla o de sandía, vengan importaciones con precios ruinosos para imponerles esos precios a los agricultores nacionales. Precios que están por debajo del costo de producir. Eso no se vale, y esas prácticas las vamos a erradicar a través de defensa comercial. Pero también vamos a hacer seguros agropecuarios generalizados. En medio de un cambio climático como el que está sufriendo el mundo, necesitamos que el agro tenga seguros para que los huracanes o las explosiones volcánicas o las sequías no vengan a quebrarnos a los agricultores, sino que ellos tengan también protección en ese sentido. Necesitamos que la formación de precios de los productos del agro se haga de manera más transparente. Los mercados como el Senada y la red de Frigo y el mercado Chorotega tienen que estar en manos de las asociaciones de productores, de los centros agrícolas, de los sindicatos de productores, para que sean ellos los grandes comercializadores y no vengan aquí unos tagarotes que pagan precios ruinosos al agricultor y después le cobran precios abusivamente altos al consumidor. Tenemos que mejorar la formación de precios de los productos del agro entonces, pero también las compras del Estado. Todo lo que consuman los comedores escolares, los comedores de los colegios, las cárceles, los hospitales, la policía, debe ser comprado a los agricultores, principalmente a través de las asociaciones que ellos tienen, de las cooperativas, etcétera, para que reciban precios justos y el Estado pague precios más bajos que los que hoy paga a intermediarios que se ganan precios abusivamente altos. Necesitamos el acceso al crédito a tasas de interés bajas para los agricultores. No se vale que hoy estén pagando tasas de interés elevadísimas que les hacen entregar sus ganancias a quien les presta el dinero. Estas y otras medidas serán medidas para llevar adelante en el agro. Centros de valor agregado también pondremos en el país para mejorar las condiciones de lo que ellos están vendiendo.
tema ambiental tenemos que seguir nosotros implementando medidas que vengan a proteger mucho más el ambiente, principalmente en el campo del transporte. El tren eléctrico es una urgencia, no solo el tren eléctrico para la gran área metropolitana, que nos permitiría bajar las emisiones y movernos más rápido, sino que nos ahorraría muchos miles de millones de dólares en importación de petróleo. Necesitamos ir a través a la sectorización del transporte para agilizar la forma en cómo nos movemos, pero también para disminuir las presas y dejar de contaminar. Necesitamos limpiar nuestras primeras 100 millas del litoral, del litoral, para que no se pesque ahí ni pesca de arrastre ni se permita pesca de cerco, sino que dejemos ese litoral para la pesca artesanal, para la pesca deportiva y para la repoblación de nuestros mares. Costa Rica debe dar el ejemplo. Necesitamos también hacer cambios en cómo estamos tratando hoy los vertidos que hace la sociedad, tanto sólidos como líquidos. Y en este sentido vamos a echar mano de los fondos ambientales que hoy existen en el mundo para los cuales Costa Rica tiene suficiente experiencia y tiene suficiente autoridad moral para ir a solicitarlos para nosotros hacer esas grandes transformaciones y seguir defendiendo el ambiente. Desde luego que necesitamos ir hacia una mayor protección de nuestros bosques y necesitamos cambiar también los métodos agrícolas que hoy estamos empleando para que nuestros métodos de producción sean menos intensivos en agroquímicos y sean más intensivos en una agricultura acorde con la naturaleza. La adhesión de Costa Rica a la OCDE es una gran oportunidad en el tanto le permite al país compararse con los estándares de los países desarrollados. Y son estándares en cuanto a la transparencia de la función pública, son estándares en cuanto a la distribución de la riqueza que se genera en la economía, son estándares en cuanto a la aplicación de leyes anti-elusión, anticohecho, en fin. Costa Rica debe adherir muchísimo de esos estándares y debemos copiar los mejores, porque la OCDE ha crecido y se ha hecho ya una organización grande. Nosotros no debemos de fijarnos en los que están parecidos a nosotros, sino en los que van adelante. Lo que tiene hoy Noruega, Suecia, Finlandia, yo creo que tiene que ser el modelo de Costa Rica en cuanto a generar oportunidades para todos y todas que sin importar dónde nazca un niño o una niña, tiene que tener los movilizadores sociales para que pueda tener éxito en la vida a través del trabajo. Y eso sí que lo están garantizando esos países a través de educación igual y de primera para todos los habitantes. Tener acceso a la salud de manera universal, tener acceso a pensiones de manera universal, que la sociedad se sienta solidaria, que la sociedad se sienta parte de un destino común, y de eso tenemos que aprender muchísimo nosotros dentro de la OCDE. Creo que esa es la inspiración, ir a ver a los mejores, ir a pedir ayuda a los mejores para que Costa Rica sea ese país solidario, ese país justo, ese país donde haya
la oportunidad de que todos y todas podamos vivir mejor y tener derecho a una vejez también digna. Sí, Costa Rica tiene que de inmediato implementar una gestión aduanera totalmente distinta, mucho más transparente, donde tengamos escáneres en todos los puestos aduaneros, de que lo que entra y lo que salga sepamos qué es lo que ahí va. Pero también necesitamos hacer reformas en leyes, y la ley de extinción de dominio tiene que ir en Costa Rica. No puede ser que haya personas aquí que aparezcan con capitales enormes sin poder explicar de dónde los obtuvieron. Yo estaría a favor de esa ley de extinción de dominio. También estoy proponiendo cambios con estándares OCDE para que las transacciones en efectivo las vayamos eliminando y exijamos que las transacciones tengan que hacerse por medios electrónicos. Hoy en día, incluso en una subasta de una vivienda o en cualquier transacción, el mismo Poder Judicial está aceptando 80 millones en efectivo. Eso no se vale. Tenemos nosotros que tener mucho más cuidado en ese tipo de transacciones. Tenemos nosotros también que permitir una ley que se le dé protección a quien señale actos de corrupción, de narcotráfico, y que se le dé el anonimato pleno para que las personas se atrevan a denunciar. Tenemos que usar mucho más tecnología. Hoy en día existe la tecnología para que a través de drones, para que a través de cámaras, conjuntamente con el alumbrado público, tengamos nosotros mucho más vigilancia y poder vigilar mucho mejor las fronteras y mejorar mejor los barrios. Pero también desde la perspectiva de donde hay más actos de criminalidad de este tipo, también podamos nosotros poner más controles, y necesitamos capacitar muchísimo más a nuestra policía en lo que es el uso de la inteligencia para dilucidar este tipo de flagelo en la sociedad. Mire, la prevención es lo principal para nosotros disminuir la población en las cárceles. Y la prevención pasa por generar oportunidades para todos y todas de tener una vida digna a través del trabajo. Entre más inequidad tengamos nosotros, entre más concentración de la riqueza, más problemas se generan en la inseguridad y en el problema de que la gente infrinja la ley. Necesitamos un país con más oportunidades, pero también necesitamos prevención, y prevención significa tener las opciones necesarias también para que las personas puedan tener acceso a diversión, a tener acceso a otras formas de disfrutar la vida. En ya la población que hoy está siendo objeto de reclusión, necesitamos nosotros reforzar las actividades de capacitación, las actividades de reinserción a la sociedad, y sí hay que hacer un diálogo para ver si la pena de reclusión sigue siendo válida en cualquier tipo de delito, o tenemos otro tipo de penas alternativas que podían hacer más fácil la reinserción de esa gente a la sociedad sin necesidad de los costos que hoy tiene la reclusión como tal.